Hola, mi nombre es Jocelyn Gil, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y daré inicio a una exposición que mis compañeros y yo hemos preparado sobre el Código de Ética del psicólogo venezolano, resaltando algunos artículos y mencionando casos hipotéticos. Pero antes es importante mencionar que la ética y la moral han sido temas de estudio por años. Desde los filósofos de la antigua Grecia se ha pretendido orientar la conducta humana hacia normas sociales que permitan la convivencia armónica de los seres humanos. En el ámbito profesional surgen códigos que pretenden orientar la conducta de todas aquellas personas que ejerzan las diferentes prácticas profesionales. Estos códigos representan un mecanismo de control para evitar conductas profesionales inadecuadas y que más bien éstas sean orientadas a la ética y moral de la sociedad. En cuanto a los artículos 1, 2 y 3 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano, establece la obligación que tiene el psicólogo con el fiel cumplimiento del mismo y que los colegios de psicólogos no pueden emitir normas que contraríen estos artículos y que quien viole dicho código será sancionado. En los artículos 4 y 5 se fija el sentido humanístico que encierra la práctica de la psicología como una ciencia enmarcada dentro de una práctica moralmente adecuada. Ahora bien, le diré dos casos hipotéticos para mayor comprensión. El primero es que se encuentran tres personas en un consultorio de un psicólogo. La secretaria indica que una de las normas de este psicólogo es atender por orden de llegada. La primera en llegar es una mujer de etnia gitana, la cual el psicólogo decide no atender debido a su etnia. La segunda es una maestra y el tercero en llegar es el alcalde de la ciudad, quien dice que se encuentra apresurado, por lo que el psicólogo decide pasarlo primero, a pesar de que éste ha llegado de tercero. Atendiendo al artículo 8 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano, establece los valores con que éste debe ejercer su profesión, como por ejemplo igualdad, generosidad y justicia. Además, el artículo 26 establece que el psicólogo debe atender a todos sus pacientes con igualdad, sin importar su nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, ideales políticos o posición social. En este caso hipotético, el psicólogo falta debido a que discrimina a una persona por su etnia. Además, tiene preferencias con sus pacientes y por último, no aplica sus propias normas internas, que es atender por orden de llegada. Ahora bien, pasando al siguiente caso hipotético, nos encontramos con la señora Nancy, quien se encuentra deprimida y le cuenta a su psicólogo que es debido a que últimamente su esposo se ha tornado agresivo y que además en ocasiones discute con ella sin razón. El psicólogo le recomienda que se divorcie. Le cuenta que él lo hizo y que ahora es una persona más feliz debido a que es soltero. Además, este le indica antidepresivo. Si nos vamos al artículo 11 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano, establece que el psicólogo debe ser objetivo a la hora de realizar su labor. Además, el artículo 15 establece que el psicólogo debe preservar la integridad y el bienestar de sus pacientes. Y el artículo 17 establece que está prohibido que a un psicólogo indique el consumo de alguna droga. En este caso hipotético, el psicólogo falta debido a que está siendo subjetivo y no objetivo. Además, no preserva el bienestar de la persona. Y por último, indica antidepresivo. Es importante mencionar que esta última es una de las faltas más graves. Esta ha sido toda mi exposición. Ahora los dejo con mi amiga Estefanía Cobal. Hola, mi nombre es Estefanía Copal y en esta oportunidad me corresponde hablar sobre los artículos del 37 al 72 del Código de Ética del Psicólogo. Como artículos bastante resaltantes, me parece importante comenzar por el artículo 42, el cual nos habla a nosotros de cómo hacer una buena tarjeta de presentación, de cómo hacer un aviso para nuestro consultorio y todo de una manera buena, de una manera guiada por el código. ¿Qué sucede? Que en la vida común, en todo lo que hacemos, nosotros siempre debemos guiarnos por unas normas o reglas preestablecidas para hacer las cosas como paso a paso y hacerlas de la mejor forma.
En este caso, el código nos da las herramientas legales para hacer una tarjeta de presentación, que es lo que les voy a explicar en este caso. Esta tarjeta de presentación que anteriormente enfocamos es una tarjeta sencilla, me parece bastante buena porque lo único que tiene es el símbolo de psicología, el nombre del psicólogo y la ubicación del psicólogo. Es una tarjeta buena, pero ¿qué pasa? Que si aquí tuviese, por ejemplo, una imagen o una frase que fuera subliminal, estuviese mal, no sería buena ante la ley. Si tuviese se hacen milagros o se curan trastornos, tampoco, porque iría en contra de las disposiciones que dice dicho código. No estaríamos haciendo algo correcto, sino que estuviésemos engañando a nuestros pacientes a hacer algo que realmente no hacemos, porque como psicólogos no curamos trastornos ni tampoco hacemos milagros. El artículo 49 también nos habla mucho de la referencia del 42, porque nos habla sobre la moral y las buenas costumbres. Para no incurrir a hacer violación al artículo anterior o cualquier artículo, nosotros tenemos que tener la moral y las buenas costumbres de no tachar eso, sino que más bien realzar nuestra profesión, a nuestros colegas y a nosotros mismos. Un artículo bastante importante que me parece muy bueno es el artículo 52, el cual nos habla de que nosotros en nuestra profesión, como al igual que en muchas otras, debemos ser imparciales ante todo caso. Es decir, voy a poner un caso. La que está en el medio es Litzy, quien es psicóloga. La que está a su lado es Sharon, quien es su mejor amiga, y el que está a su lado es Santiago, quien es el esposo de Sharon, es decir, el esposo de la mejor amiga de la psicóloga. Esta pareja tiene meses o días con diferencias, ya no se tratan bien, pelean, hacen cosas que antes no hacían y de puntos negativos. Entonces ellos deciden ir a donde Litzy para que los oriente para volver a tener su confianza y su felicidad que antes tenían al principio. Entonces en este caso Litzy debe encargarse de ser totalmente imparcial. Si en este caso Santiago tiene la razón debe dársela a Santiago. Y si tiene que orientarlos a ambos, porque para eso ambos van a acudir a esa terapia de pareja. Más adelante vemos en el artículo 56, hay una disposición que dice que nosotros como psicólogos, si queremos hacer alguna investigación a personas con trastornos mentales, debemos pedir una autorización legal por parte de los representantes legales de estas personas. Es decir, si yo, Estefanía Copal, como psicóloga, quiero hacer una investigación, no sé, tal vez puede ser acerca de los puntos positivos que puede dar una constante consulta con pacientes con trastornos bipolar, yo debo asegurarme que esos pacientes con trastorno bipolar, por ejemplo, Marta y Rolfi, ellos puedan tener una autorización legal de sus representantes legales. Es decir, en este caso, si el representante de Marta es Luis, tener la autorización de Luis, y si el representante de Rolfi es Carlos, tener la autorización de Carlos para así poder publicarla. También más adelante nos habla de esto mismo, de la parte anónima que debemos dejar en las publicaciones de dichas investigaciones. Nosotros debemos encargarnos de que estas investigaciones les sirvan a nuestros colegas y a nosotros mismos para que pueda ser sujeto para que los demás puedan seguir haciendo cosas con esto. Muchas gracias, hasta luego. Hola, buenos días, profesora Carol y demás. Mi nombre es Gabriela Fonseca y como se venía viendo al Código Ético del Psicólogo como una serie de normas que se utilizan dentro de una empresa u organización con el fin de tener resultados de un comportamiento uniforme y moral. A continuación se le van a leer algunos artículos de dicho código que en mi mandato son los más relevantes. Para comenzar, tenemos los deberes éticos en la docencia, los cuales se encuentran en el capítulo número 2. Tenemos el artículo 81 y el artículo 83. El artículo 81 dice: el psicólogo debe estimular a los estudiantes en su búsqueda de conocimiento, prestándole apoyo en la libre investigación de las ideas. Los alumnos, por más interesante que sea una temática, sin la debida motivación del docente, no se desarrollarán los temas de la misma manera por el caso de la motivación. Y muchas veces si se desarrolla el tema, tienden a olvidarlo porque no es algo que les interesa o que les llamó la atención. Por eso es que influye mucho la motivación de parte de los docentes. En el artículo 83 tenemos: los psicólogos docentes deben mantener una estricta supervisión de los alumnos en cuanto a la aplicación,
corrección e interpretación de las pruebas psicológicas, así como en la información de los resultados obtenidos, velando permanentemente por el cumplimiento del código de ética. Los docentes, a su vez, deben mantener una gran supervisión a la hora de los alumnos estar desarrollando algún tema o aprendiendo el mismo. Esto se debe a que, como están en la etapa de adquisición de conocimiento, sin la debida supervisión, pues se pueden cometer errores, y como no hay alguien que los corrija en ese momento, queda así y, bueno, como resultado tiene un erróneo conocimiento. Uno de estos errores más comunes es la mala interpretación. Deberes éticos frente a las autoridades públicas. Esto se encuentra en el capítulo 4 del Código Ético. En el artículo 96 tenemos: el psicólogo deberá estar siempre dispuesto a prestar su colaboración profesional a las autoridades públicas y muy señaladamente a los órganos de administración de justicia. Frente a todos ellos mantendrá una actitud respetuosa, pero sin menoscabo de su amplia independencia y autonomía. En el 99, el psicólogo que trabaje con organismos gubernamentales jamás perderá de vista los problemas nacionales. En consecuencia, procurará implementar su tecnología en función de la solución de dichos problemas. En cuanto a los deberes éticos en las autoridades públicas, el psicólogo siempre tiene que estar de la mano con dichas autoridades. Esto se debe a que juntos tienen el orden en cuanto a de modo regional, porque de una forma u otra contribuyen al mismo, es decir, al orden. En los deberes éticos con el consultante tenemos en este caso el artículo 107, que se encuentra en el capítulo 5 y sería la representación de este capítulo, el cual dice: el psicólogo no debe diagnosticar, prescribir, tratar o aconsejar a un consultante en relación con trastornos que estén fuera del ámbito reconocido de la práctica psicológica. Esto se debe a que el psicólogo no debe diagnosticar, ni tratar, ni nada por el estilo, porque ese es el trabajo de un psiquiatra, el cual está capacitado académicamente para el diagnóstico, el tratamiento e incluso la prevención de enfermedades mentales y problemas psicológicos. Además, a diferencia del psicólogo, que el psicólogo no es un médico y por esto no se le es permitido prescribir medicamentos. Un claro ejemplo de cómo se rompe el código ético del psicólogo sería, por ejemplo, la señora Lucía fue al consultorio del licenciado Alejandro Hernández con una presunta esquizofrenia, a la cual el licenciado le receta algunos medicamentos para calmar sus delirios y alucinaciones. Seguido de esto, el psicólogo, pasaron unos días y el psicólogo decide abandonar el caso porque se sentía abrumado con otros casos más fáciles, o por lo menos no tan difíciles como el de la señora Lucía. Y a su vez tampoco le recomienda el caso de la señora Lucía a otro psicólogo. Los artículos incumplidos en el Código de la Ética y en este caso hipotético sería el artículo 102, 107 y 108. Como por ejemplo el artículo 102 y 108 habla de que un psicólogo no puede abandonar un caso de un día para otro y mucho menos sin recomendar el caso a otro psicólogo, debido a que si abandona el caso sin hacer lo que mencioné anteriormente puede causar daños y perjuicios en el consultante o en el paciente. Y en el artículo 107, como veníamos viendo, el psicólogo Alejandro Hernández le prescribió a una persona con esquizofrenia medicamentos, el cual sería, como venimos viendo, el trabajo del psiquiatra. Bueno, esto fue todo por él. Gracias. Mi nombre es Alexander Bautista y estaré comentando para ustedes la continuación del capítulo 5 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano. Como explicaba mi compañera Gabriela Fonseca en la sección anterior, este capítulo esboza los deberes del psicólogo para con el consultante. En particular, los artículos 123 a 131 establecen la norma de conducta moral que debe regir el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, el artículo 123
123 prima la entrega de conocimiento lícito, es decir, del conocimiento académico y científicamente comprobado sobre las emociones y vivencias personales del psicólogo. Estas son de carácter secundario y no deberían ser manifiestas durante la consulta. El artículo 125 también enseña algo bien interesante: la necesidad de ejercer la profesión con modestia, pues el psicólogo debe reconocer cuáles son las situaciones en donde sus emociones personales pudieran nublar su buen juicio y no trabajar de una manera ética y honrada. Para ilustrarlo, pensemos en la situación de la licenciada Carmen Rojas, quien es la psicóloga laboral de la empresa Multifunciones Compañía Nueva. A su consulta llega la señora Melba Díaz, quien es la asistente del departamento de cobranzas. Se queja de su jefe inmediato, el señor José, y lo acusa de ser un hombre déspota y que la ha humillado en varias ocasiones, e incluso señala acoso sexual de parte del señor José. La licenciada interviene e interrumpe abruptamente a la señora Melba y le dice que lamentablemente ella también ha sido testigo de cómo el señor José humilla a los empleados. Además, que también ha sido víctima del acoso sexual de José en otras oportunidades y considera que lo mejor es humillarlo en público y procurar el despido de este de manera inmediata, interviniendo de esta manera con sus emociones y no de una manera terapéutica, legal y según las normas laborales en donde está trabajando. Viola de esta manera el artículo 125 del Código de Ética. El siguiente capítulo explica cuáles son los deberes del psicólogo al ejercer su función en una institución, bien sea pública o privada. Es bien sabido que el psicólogo puede trabajar particularmente su profesión, pero estos artículos exigen del psicólogo que cuando trabaja en una institución pública o privada, él debe reclamar sus derechos laborales. Debe participar también en los concursos que funcionen en la institución a fin de ascender en el escalafón profesional. Ilustremos cómo un psicólogo pudiera caer en falta de ética según este capítulo número 6. Hablemos del licenciado Armando Celis, quien trabaja en el Instituto de Salud Mental de la Gobernación. Él ocupa un puesto y asciende de manera muy rápida su jerarquía, lamentablemente sin tener la experiencia ni participar del concurso necesario para el nuevo puesto que ocupa. Es sabido de que el psicólogo Celis, lamentablemente, se aprovecha de su amistad con el gobernador del estado y de la relación romántica que mantiene con la directora del instituto, a fin de ocupar el puesto que legal, meritoria y académicamente merecía el licenciado Bernardo Gómez. El licenciado Celis, al hacer esto, lamentablemente viola el código 139 del Código de Ética del Psicólogo. El siguiente capítulo, el número 7, explica la obligatoriedad de la confidencialidad de parte del psicólogo. Cuando un consultante busca ayuda profesional con un licenciado en psicología, abre sus emociones más personales, más privadas y profundas. Confía en que lo que se diga en consulta quedará en consulta. El secreto profesional es intrínseca a la labor del psicólogo. Según el artículo 143, el secreto profesional se obtiene bien sea de parte del consultante, sus representantes legales o sus familiares, o de las conversaciones formales e informales que se tengan con otros colegas al hablar de un caso en particular. Ahora, los siguientes artículos explican que el compás del secreto profesional se abre en determinadas situaciones. ¿Cuándo se pudiera revelar cierta información que ha dado un consultante? En la siguiente sección de la exposición, mi compañera Frangelis Oviedo tratará este tema. Hola, Frangelis Oviedo. Voy a comenzar respondiendo a la pregunta de mi compañero Alexander. Esta información la podemos comunicar, según el artículo 145, cuando hemos sido comisionados por una autoridad competente para examinar el estado psíquico, destrezas o habilidades de una persona. Esta autoridad puede ser una empresa, una compañía, un tribunal, escuela, padres o representantes legales si estamos hablando de menores de edad.
Tampoco incurrimos en la violación del secreto profesional cuando, a nuestro juicio, guardar ese secreto puede ocasionar un perjuicio para el paciente, para su familia, o cuando la información que estamos recibiendo implica algún riesgo para la seguridad del Estado. Un ejemplo de estas excepciones establecidas en el artículo 145 pudiese ser que yo, en mi condición de profesional, tengo el caso de un paciente que me está confiando o me ha confiado su propósito de cometer un delito, un acto terrorista, un crimen de lesa humanidad. Naturalmente, mi primera obligación como profesional sería la de tratar de persuadirlo para que éste se abstenga de este acto. Pero si yo tengo la certeza de que mi persuasión ha sido inútil y de que, dada la personalidad y características de mi paciente, este sí puede llevar a cabo este acto, pues yo también estoy en mi deber de evitar que esto suceda, avisando a las autoridades competentes para que así ellos tomen las medidas preventivas. El artículo 147 hace referencia al secreto profesional. Cuando estamos trabajando en conjunto sobre un mismo caso entre colegas, todos por igual tenemos la obligación de guardar ese secreto. Y si alguno de nosotros incurre en la violación del secreto profesional, pues solamente ese debe ser sancionado sin perjudicar al resto del grupo. En los articulados de este capítulo 7 podemos ver entonces los parámetros de confidencialidad que debemos tener nosotros con nuestros pacientes. Todo esto salvo algunas excepciones que ya están ahí establecidas. También es importante resaltar que la obligación de guardar el secreto profesional no solamente alcanza al psicólogo, sino que también a aquellas personas que de alguna manera colaboran laboralmente con el profesional y en consecuencia tienen acceso a esta información también. En el capítulo número 8 de los honorarios profesionales hace referencia al derecho que tenemos de un salario digno, como desligando el objetivo de nuestra profesión a fines comerciales. Si bien es cierto que debemos recibir una compensación por nuestro servicio, pues esto nunca debe ser un factor exclusivo. También hace referencia a los parámetros que debemos tomar en cuenta para determinar el costo de nuestros honorarios, regula y delimita cuál es la distribución de los mismos y establece los procedimientos que debemos seguir en caso de algún conflicto por los honorarios. En el capítulo número 9 de los deberes del psicólogo respecto a su colega, en sus articulados resaltan los valores que debemos tener, como la hermandad, el honor, el respeto mutuo que debe existir no solo entre colegas, sino también entre superiores y subalternos. La importancia de dignificar en nuestra profesión usando un vocabulario acorde, carente de expresiones malintencionadas de orden personal, ideológico, político, etc. Entre sus artículos también vemos algunos parámetros que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un reemplazo en condición de apoyo a algún colega que por alguna fuerza mayor no pueda cumplir con su desempeño laboral. O también los parámetros que debemos seguir cuando estamos recibiendo a un paciente referido por otro colega. El capítulo número 10 de los deberes para con el gremio nos muestra que son deberes ineludibles del profesional de la psicología, pagar puntualmente todas las cuotas ordinarias, extraordinarias de los organismos colegiales, colaborar en los eventos en el colegio al cual pertenecemos y aceptar con entusiasmo el cumplimiento de las comisiones que se nos asignen, tanto colectivas como individuales, a salvo de una justificación que nos los impida. También es importante saber que no podemos ejercer ninguna actividad sin antes habernos colegiado. También nos resalta que es una condición que todo psicólogo debe tener actualizados sus datos personales en el respectivo colegio para evitar sanciones de un tribunal disciplinario. En el capítulo número 11 de las sanciones y causales que la determinan, entre algunas causas que meritan sanciones está ejercer estando suspendido, ser cómplice de un delito relacionado con la profesión, la violación de cualquiera de las disposiciones establecidas ya en el Código de Ética. El orden de las sanciones aplicables por el tribunal son la amonestación privada, la primera, la segunda es la amonestación pública y la tercera debe ser la suspensión del ejercicio profesional. Del capítulo número 12 sobre las disposiciones finales nos muestra que los colegios del psicólogo están en la obligación de entregar este ejemplar del código a todos sus miembros, ejerzan o no. Propiciar también la enseñanza de la deontología en todo el país,
y que todo psicólogo debe prestar juramento al cumplir con este código de ética profesional. Para finalizar, queremos mencionar la importancia que debe tener el código de ética en nuestra formación como profesionales, ya que a través de este vamos a poder evaluar en cada momento la actuación justa y correcta que debemos tener frente a diferentes circunstancias.